السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Esta charla tiene como base, en realidad es una explicación de una aleya que está en la Suratul Ahzab, que está además en el contexto del episodio de los Ahzab y el Khandaq, la famosa batalla del foso, y dice lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة, que también se puede leer, hay otra variante de la palabra iswatun, que es uswatun, que tiene el mismo significado. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, en verdad que tenéis en el mensajero de Allah un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde o mencione mucho a Allah. Esta aleya, yo cuando la explico, parto siempre de un comentario que encontré en el libro de los Mawaqif del Emir Abdelkader al-Jazairi, que fue un gran sufi y un gran hombre de lucha y de esfuerzo. También es uno de los del Sheikh Ibn Arabi, y él tiene un comentario que es muy particular y que es su inspiración. De hecho, viene justo al principio del libro. Y antes de entrar a hablar de esta aleya, habla de que en una ocasión alguien le preguntó a Ali, que Allah ennoblezca su rostro, que Allah esté complacido, a Ali acerca de si el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, les había dado algún conocimiento que no le hubiera dado al resto de la gente. Y él dijo, no nos ha dado ningún conocimiento especial, simplemente hay gente que tiene un entendimiento particular del Corán. Y esto es algo que además sucederá hasta el final de los tiempos. Quiero decir, el Corán descendió, le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo dijeron sus compañeros, muy en particular compañeros como Ibn Abbas, que él está complacido con él y con su padre, que siendo un chiquillo muy joven, sallallahu alaihi wasallam le auguró, le dijo y lo llamó Tarjumán al-Corán, el intérprete del Corán. Pero entre los sahaba hubo mucha gente que habló del Corán. Y luego entre los tabi'ín, entre los seguidores de los sahaba también, y así sucesivamente. Entonces, en los tafsires tradicionales, o lo que es correcto con respecto a la interpretación del Corán, es siempre, primero, empezar por lo que Allah dice, o sea, por lo que es obvio, por lo que es manifiesto. Aquí Allah nos dice, laqad kana lakum, y lo dice con énfasis. Laqad es una expresión que tiene dos partículas de énfasis, tiene la lam y tiene qad. En verdad que kana lakum, que hay para vosotros en el mensajero de Allah
iswatun o uswatun hasana, un hermoso ejemplo. Eso Allah lo dice, eso se entiende perfectamente. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es un hermoso ejemplo, es un buen ejemplo, es un excelente ejemplo. ¿Para quién? Dice Allah. Para aquel que espera a Allah, es decir, que tiene esperanza en Allah y en el último día. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, y recuerda mucho a Allah. Es decir, este ejemplo que es el mensajero de Allah solo se hace efectivo para aquellos que tenemos, inshallah, esperanza en Allah en el último día y mencionamos, recordamos, nos acordamos mucho de Allah. Entonces, el Emir Abdul Qadir divide él solo comenta لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Comenta esa frase. Y, aunque implica toda la ley, y él establece 4 puntos de vista de cómo abordar esta ley y cómo beneficiarse y cómo acceder a ese ejemplo, ese hermoso ejemplo que es el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para nosotros. Entonces, primero dice, o sea, estos 4 aspectos se complementan, de hecho, sobre una moneda, va todo junto. Entonces dice, el primer aspecto es, él dice, considerando el trato que el real, que es el nombre con el que se refieren a Allah, la gente de Allah, la gente del camino, la gente del recuerdo de Allah, los ulemá de Allah. El primer aspecto es considerando el trato del real, de Allah subhanahu wa ta'ala, a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. De manera que unas veces le dio y otras le privó. Unas veces le perjudicó, hasta que yo llego a amarlo, dice Allah. Y cuando lo amo, el famoso hadith, soy la mano con la que toma, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, los pies con los que andan, con los que anda, etc. Tú no vas a guiar a los ciegos sacándolos de su extravío, ni siquiera eso. Allah está diciendo, la guía me pertenece, solo yo puedo guiar al que está extraviado y solo yo puedo sacarlo del extravío. De manera que una vez lo pone a su altura y no tiraste tú cuando tiraste, sino que Allah tiró, y otra vez le dice, Laisa laka min al-amri shay, tú no tienes nada que ver en el asunto. Esto se aplica a nosotros y esto se va a entender mejor con el segundo aspecto que lo complementa. El segundo aspecto es de esta لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. El segundo aspecto es en relación o teniendo en cuenta o mirando el trato del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hacia su Señor. Y eso es lo que más nos afecta. Porque la última vez que estuve en este lugar, la charla anterior a en estas circunstancias y en este lugar, estuve hablando de que nuestra realidad procede y tiene que ver, o incluso podríamos decir, es Allah subhanahu wa ta'ala. La realidad del nafs es el ruh y la realidad del ruh es Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la única forma de acceder a eso, de llegar a eso, de entender eso, de vivir con eso, es a través de lo que hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, a través de lo que se llama al-ubudiyya, la servidumbre, a través de saber, de ser, o sea, primero de reconocer y de ser un siervo de Allah. Y se va a ir desgranando. Solo a través de eso podemos llegar a conocer a nuestro Señor y podemos tener acceso a esa realidad que está en lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro origen. Y es que nosotros existimos por Allah
y que nuestra existencia depende de Él y que nuestra realidad última es Él, subhanahu wa ta'ala. Entonces, sallallahu alaihi wasallam hizo verdad al-ubudiyya, la servidumbre, y hizo verdad la ubudiyya y llevó a cabo los derechos de ar-rububiyya, que es la otra parte, que es lo que tiene que ver con Allah. Allah dice en el Corán, empieza el Corán diciendo Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdu pertenece a Allah, Rabbil Alamin, el Rab del Alamin. Lo traducimos siempre pobremente y limitadamente, el Señor de los mundos. Porque el Rab, que está conectado, que procede del significado de tarbía, es cuando llevas algo gradualmente desde un principio hasta su plenitud. Esa es la tarbía. Entonces, Rabbil Alamin es el que ha llevado a los mundos desde el momento de la creación, los va llevando gradualmente hasta un punto al que Él quiere llegar. Sallallahu alaihi wasallam dijo que toda la existencia tiene un punto álgido. Entonces, hacer verdad la ubudiyya y llevar a cabo los derechos de la rububiyya, del Rab de Allah, los derechos de Allah. Ahora que se habla en estos tiempos, y que no es un término nuestro, de que los musulmanes tradicionalmente hemos hablado de ello, los derechos del hombre. Nunca se ha hablado en la Umma del Islam de los derechos del hombre en los tiempos antiguos. Se habla ahora porque es una de esas palabras que nos han inoculado y detrás de la cual hay una serie de intereses y una serie de asuntos. Los musulmanes nunca hemos necesitado hablar de los derechos del hombre, pero sí hemos hablado de los derechos de Allah, huququllah. Allah es el que tiene derecho. Nosotros lo que tenemos son deberes. Y eso no es malo, eso es absolutamente maravilloso. Allah, o sea, los huquq ar-rububiyya son los derechos del señorío, es decir, los derechos que Allah tiene por el hecho de ser Allah, que es, en primer lugar, que es para lo que nos ha creado, ser reconocido. Y solo puede ser reconocido a través de la adoración. Por eso dice Allah en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Y como dijo Ibn Abbas, ese del que dije antes, que era el intérprete del Corán, del que sallallahu alaihi wasallam, a quien sallallahu alaihi wasallam lo llamó el intérprete del Corán, dijo que para que me adoren quiere decir para que me conozcan. Allah nos ha creado para eso. Entonces, el primer derecho de Allah, el básico, es que lo reconozcamos y que expresemos ese reconocimiento adorándole. Y adorar significa humillarse. Por eso el punto álgido del salat, que es el acto de adoración por antonomasia, es poner la frente en el suelo, es humillarse totalmente ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y no solo eso, sino forma parte de esta relación del mensajero de Allah con Allah, manifestar su absoluta necesidad de Él, su absoluta confianza en Él, en todos los asuntos, su sumisión a su dominio, a su decreto, su estar complacido con su decreto, agradecer sus dones y tener paciencia con su prueba. Y tener paciencia con su prueba. Y nuestro profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eligió ser un profeta siervo. Y esto significa que un día tendría hambre y otro día quedaría satisfecho. El día en el que tuviera hambre, le pediría a Allah, se volvería a Allah, mostrando su absoluta dependencia y necesidad de Él y pidiéndole a Allah. El día en el que Allah le hiciera estar lleno, satisfecho, alabaría a Allah, le daría gracias a Allah, diría alhamdulillah wa shukrillah. Cuando nosotros comemos, esto procede de un hadith, y decimos alhamdulillah, y
Y si además añadimos alhamdulillah wa shukrillah, con eso estamos pagando el mínimo agradecimiento por esa bendición. Entonces, sallallahu alaihi wasallam eligió ser un profeta siervo y eso fue gracias a que Allah lo hizo propicio, lo guió a ello, se lo facilitó. Y si no hubiera sido porque al-ubudiyya, la servidumbre, es la más noble de las estaciones y la más elevada, el profeta sallallahu alaihi wasallam no la habría elegido, porque él siempre quería lo más elevado, lo mejor. Porque ¿para qué conformarse junto a Allah con algo que no sea lo mejor, lo más elevado, que sea todo? Y si no hubiera sido porque la ubudía no es la estación más perfecta y más elevada de todas las estaciones, no la habría elegido. Y sin embargo, él la eligió, porque Allah le dio a elegir entre ser un rey, profeta, que lo podría haber elegido, haber sido, como hubo reyes, como fue Suleimán alayhi salam y Daud alayhi salam, fueron reyes con un poder inmenso y eran profetas de Allah. Allah le dio a elegir entre eso o ser un profeta abd, esclavo, siervo. Y él eligió ser un siervo. Entonces ahora, para ahondar más y completar este significado, voy a citar una de las hikam de Sheikh Ahmed bin Ataillah. De hecho, voy a citar, inshallah, 3, pero la primera es esta. Dice, radiyallahu anhu, كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا. Dice, la traducción no lo explica demasiado bien, pero vamos a intentarlo. Dice, sé de los atributos de su señorío, los atributos de Allah, sé muta'alliq, es decir, adhírete a ellos. Cuélgate de ellos, recurre a ellos, refúgiate en ellos. Sé de los atributos de su señorío, muta'alliqan, y de los atributos de tu servidumbre, mutahaqqiqan, es decir, y de los atributos de tu condición, de tu servidumbre, de tu condición de abd, de siervo, mutahaqqiq. El mutahaqqiq es el que comprueba, el que hace realidad la verdad, es decir, el que comprueba o el que hace real la realidad, valga la redundancia. Tahaqqaqa quiere decir hacer verdad la realidad, lo que es verdad. Entonces, los atributos de rububía son muchos. Son al-izz, la altivez, la supremacía, el orgullo, la grandeza, la riqueza, el poder, el conocimiento, etc. Y los atributos de la servidumbre son lo contrario: la humillación, la pobreza, la necesidad, la incapacidad, la debilidad, la ignorancia, etc. Pero el Sheikh Zarruq, Ahmed Zarruq, radiyallahu anhu, los simplifica en 4. Y él dice, en uno de los comentarios de esta hikma, dice, los awsaf, los atributos de la rububía, del señorío, es decir, de la cualidad de Allah como Señor, son 4. Al-ghina, wal-izz, wal-qudra, wal-quwa. La riqueza, al-izz, que es la elevación, la gloria, la supremacía. No hay una palabra clara en español que lo traduzca. Su contrario sí, porque es la humillación. La riqueza, la elevación, vamos a decir, el poder y la fuerza. Y entonces dice, los atributos de la rububía son 4, los que he mencionado. Y adherirse a ellos es mirarlos, apoyarse en ellos, poner nuestra confianza
en ellos sin mirar otra cosa, sin considerar otra cosa. Los atributos de la ubudía, de la servidumbre, son 4. La pobreza en el sentido del reconocimiento de nuestra absoluta necesidad de Allah, la humillación, la bajeza en ese sentido, la incapacidad o la impotencia y la debilidad. Y hacer verdad esos atributos, reconocer la verdad de esos atributos en nosotros, es a través de ver que esos atributos son inseparables de nosotros, que son nuestra naturaleza. Ese es el secreto de la creación. Allah nos ha creado con un secreto que procede de Él, que ha puesto en lo más íntimo de nosotros, pero nos ha creado en una condición que nos obliga y que nos hace volvernos y recurrir a Él. Reconocer que si nosotros necesitamos, Él es el que no necesita y Él es el que tiene lo que necesitamos. Que si nosotros no sabemos, Él sabe. Y no solo sabe, sino que Él nos puede enseñar. Y no solo eso, sino que Él sabe lo que necesitamos, de manera que nos lo puede dar, incluso sin necesidad de que se lo pidamos, de que lo expresemos, porque Él ya lo sabe. De hecho, la gente de Allah, cuando hacen dua, no es porque ellos crean, no es porque no sepan que Allah ya sabe cuál es su necesidad y cuál es su situación. Y se lo tienen que decir para que Allah les conceda lo que necesitan o lo que le piden. Ellos saben que Allah, en su conocimiento, sabe perfectamente nuestras circunstancias mejor que nosotros. Por eso a veces no responden nuestros dua como nosotros quisiéramos, porque nos quiere dar algo mejor que lo que le pedimos. La gente de Allah le pide a Allah porque saben que a Allah le gusta que le pidamos, porque sallallahu alaihi wasallam lo dijo, invitando a sallallahu alaihi wasallam. Pero no porque crean, oh Allah, dame esto, necesito esto, socórreme, dame esto. Allah ya sabe lo que necesitas. Y hay gente que ha tenido el estado de no atreverse a pedirle nada a Allah por ese conocimiento de que Allah ya sabe lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestros atributos, los atributos de la servidumbre, es lo que nos permite adherirnos. En árabe, ta'alluq, que en la raíz es colgarnos de los atributos del rububía. Y ahí viene lo interesante. Porque cuando tú te ves, te sabes a ciencia cierta, profundamente, pobre y necesitado de Allah, te adhieres a la riqueza de Allah y te haces rico por Allah. Y si eres rico por Allah, lo tienes todo. Y no necesitas de nada ni de nadie. Lo que pasa es que esos estados, como le pasaba a sallallahu alaihi wasallam, se van alternando en el creyente, y en particular en el creyente que tiene ma'rifa, que tiene conocimiento directo de Allah, como le pasó al mensajero de Allah. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando prevalecía en él, por poner el ejemplo de la riqueza, el ser rico por Allah, como pasó en el episodio en el que fue descendido, en las circunstancias en las que descendió la aleya que estamos tratando, él les dio de comer a 1000 con un sa' de cebada. Con un sa' de cebada comieron 1000. Y sin embargo, cuando predominaba en él su necesidad de Allah, salía a la calle, como en más de una ocasión, habiéndose atado una piedra al estómago por el hambre que tenía. Entonces, unas veces, cuando nosotros reconocemos nuestros atributos de servidumbre
y nos aferramos, nos refugiamos en los atributos de Allah, que son atributos de señorío, si reconocemos nuestra pobreza, no necesitamos de nadie que no sea Allah. Si lo reconocemos de verdad y lo ponemos en práctica y lo creemos, no necesitamos realmente de nadie que no sea Allah. Y nos convertimos en ricos por Allah. Y cuando somos ricos por Allah, somos una fuente de ihsan para la gente. Somos un beneficio para la gente. Aquel al que Allah le da riqueza se convierte en un beneficio para la gente. Por eso en el conocidísimo hadith sallallahu alaihi wasallam dijo, solo hay envidia en dos casos. Uno, a quien Allah le da riqueza y le impone gastarla fi sabilillah, en el camino de Allah. Y otro, y ahí hay dos transmisiones, uno le dice a quien Allah le da el Corán, otra dice a quien Allah le da conocimiento, lo aprende, lo pone en práctica y lo enseña. Entonces, aquel al que le da riqueza y le impone gastar la fisabilidad, es aquel en el que predomina el hecho de que es rico por Allah. Pero eso nos puede pasar a todos, porque la riqueza no es solo lo material, no es solo la riqueza material, sino que es también todo lo que somos. Allah dice en el Corán, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ha comprado de los creyentes sus personas y sus riquezas. Es decir, lo que son y lo que tienen. Esos dos famosos pronombres que tanto nos traen ocupados continuamente, yo y mío, desde que somos niños. Esto es mío, 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 mío. Eso es algo que Allah ha puesto en nosotros. Es fitra, es natural. Pero hay que ir más allá de eso, más allá de yo y mío. Allah ha comprado de los creyentes lo que son y lo que tienen. Porque para ellos es el jardín. Entonces, cuando comprendemos esto, nos convertimos en un beneficio para las criaturas. Y cuando predomina en nosotros el hecho de realizar, de comprender nuestra dependencia de Allah, nos vemos obligados a pedirle, a poner nuestros asuntos en sus manos y a decirle, oh Allah, yo no tengo, yo no puedo, yo no soy capaz, pero tú tienes, tú puedes y tú eres capaz, así que por favor, no es adab decirlo en los duas. De hecho hay un hadith que habla de ello. No le digáis a Allah, oh Allah, dame esto por favor, o dame esto si tú quieres. Porque, dice el hadith, porque a Allah no se le puede obligar. De manera que pídele a Allah con fuerza. Allah, dame esto. Allah, quiero esto. Y sobre todo cuando es por otros, como ahora en estas circunstancias, cuando pedimos por nuestros hermanos en Palestina, el dua tiene que ser contundente. Y además tenemos que conocer el hadith en el que cuando sallallahu alaihi wasallam envió a Muad o iba a enviarlo al Yemen, entre las cosas que le dijo, guárdate, ten temor del dua del que ha sido objeto de injusticia, porque no hay entre él y Allah ningún velo. Los duas que están haciendo ahora la gente de Gaza, no hay entre esos duas y entre Allah ningún velo. Los duas que nosotros tenemos que hacer por ellos, por el resto de nuestros hermanos en la umma, por nuestras familias y por nosotros mismos, cuando ha habido una injusticia de por medio, no hay velo entre ese dua y Allah. Y eso es muy, muy grande, muy fuerte, muy importante. Por eso hay otro de los las hikmas que es complementaria a esta que estaba comentando, que dice:
Dice, فَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِأَوْصَافِ رُبُوبِيَّتِهِ تعالى. No, perdón. Aquí está. Dice la hikma. Tahaqqaq, dice, haz realidad, comprende la realidad de tus atributos y Allah yumiddaka, y Allah te asistirá, te ayudará, te prolongará con sus atributos. Es decir, haz realidad tu inferioridad, tu no ser nada, y Allah te asistirá, te ayudará con su supremacía, con su preponderancia. Haz realidad tu absoluta incapacidad y Allah te asistirá, te ayudará con su poder. Si queremos ser poderosos, lo primero es reconocer que nuestra condición como siervos de Allah es que somos absolutamente impotentes, incapaces. Incapaces de lo más pequeño. Pero cuando nos refugiamos y cuando recurrimos al poder de Allah, somos capaces de todo. Sallallahu alaihi wasallam, en un espacio en una vida que fue realmente corta, 23 años, y sobre todo los 10 años de Medina, en esos 10 años el din fue establecido y se expandió no solo por la península arábiga, sino por gran parte durante esos años se expandió por toda la península arábiga y después, en muy poco tiempo, por una gran parte del mundo. De manera que cuando recurres, cuando te refugias en el poder de Allah, eres capaz de todo, absolutamente de todo. No por ti mismo, sino por Allah. Pero ahí es importante, la puerta para acceder a eso es reconocer que tú no tienes capacidad, que tú eres el pobre siervo en necesidad de tu Señor. Todo lo grande es suyo. Recuerdo a Sheikh Abdul Qadir al-Sufi, rahimahullah, radiyallahu anhu, siempre firmabas sus escritos y sus cartas al faqir y la maulahu, el necesitado de su Señor, fulanito, Abdul Qadir. ¿Por qué la gente del tasawuf nos hacemos llamar al-fuqara? Porque hemos comprendido lo que significa al-faqr, hemos comprendido nuestra absoluta necesidad y dependencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el significado de faqir. Y haz realidad en ti mismo tu debilidad y Allah te asistirá con su haul y con su quwwa, con su habilidad y con su quwwa. Es esa famosa frase cuando decimos la hawla wa la quwwata illa billah. No hay haul, es decir, no hay ninguna habilidad, ninguna maña, ni hay ninguna fuerza excepto por Allah. Y luego viene luego hay que decir algo aquí. Pero antes voy a citar otra hikma que tiene que ver con esto porque ayuda a completar el significado. La hikma dice, te ha prohibido que pretendas lo que no te corresponde en cuanto a lo que pertenece a los seres creados. Te ha prohibido, por ejemplo, que te quedes con la riqueza que no te pertenece, que pertenece a otro. Y te iba a permitir que pretendieras su atributo cuando Él es el Señor de los mundos. O sea, ¿cómo es posible que si por sharia Allah nos ha prohibido
que nos apropiemos de lo que no nos pertenece y que pertenece a otros. ¿Cómo iba a permitir que nos apropiáramos sus atributos cuando Él es el Señor de los mundos? Y sallallahu alaihi wasallam dijo en ese sentido: La ahad aghyar min Allah. No hay nadie más celoso que Allah. Allah es el más celoso. Y por eso ha prohibido las indecencias y ha prohibido lo que ha prohibido. Por sus celos. Y también dijo, es un hadith que todos conocemos. Al-Adama es un hadith qudsi en el que Allah dice: Al-Adama izari wal kibriya'u ridai man nasa'ani fihima qaddaftuhu fin nar. Dice Allah en este hadith qudsi, en boca del mensajero sallallahu alaihi wasallam, la grandeza, al-Adama, de donde viene Azim, la grandeza es mi izar. Izar es lo que se viste de la cintura hacia abajo. Cuando las dos telas, cuando estamos en Ihram, de la cintura para abajo se llama izar. O el kibriyá, la soberbia, el orgullo, es mi ridá, es mi capa. El que me disputa en algunas, en una de ellas, o en las dos, lo arrojo al fuego. Y yo añado aquí, y es suficiente fuego, es el fuego de la separación, lo que se llama narul qatiyya, el fuego de que Allah te aleje de Él, te separe de Él. Porque como dice otra de las hikmas del Sheikh Ahmed ibn Ata'illah, y tenemos que recurrir a él y a ellas porque están llenas de sabiduría, dice, An-Na'im, que es la delicia, el deleite del jardín, An-Na'im wa in tanawwa'at madahiruhu, aunque sus manifestaciones sean diversas, o sea, la dicha, el deleite, aunque sus manifestaciones sean diversas, innama huwa bishuhudihi wa iqtirabihi, no está sino en contemplarlo a él y en estar cerca de él. O el adab, el castigo, waliyadu billah, aunque sus manifestaciones sean diversas, no están sino en la existencia de su velo. De manera que la causa del castigo es la existencia del velo. Y la plenitud del na'im, del deleite, está en mirar, en contemplar la faz de Allah, en el jardín. Y en el Corán, Allah dice, hablando del último día y de los kufar, de los que no hayan sido capaces de reconocerlo, dice, Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Dice, pero no, ellos, los kufar, ese día estarán velados de su Señor. Esa es la esencia del fuego. La esencia del jardín es que no haya velo. La esencia del fuego es estar velados de Allah. Luego ya Allah lo describe como lo describe en el Corán, nos asusta con él y nosotros creemos en su realidad. No vamos a decir que es metafórico. No es metafórico, pero su significado y la otra vida es el reino de los significados, tiene que ver con eso, y Allah sabe más. Ahora voy a ahondar en un aspecto que es al que ya aludí antes, que es ese secreto que Allah ha puesto en nosotros. Ese secreto que Allah ha puesto en nosotros, que tiene que ver con que Él es nuestro origen y con que Él es la realidad de nuestro espíritu, ese secreto se hizo manifiesto. Hay dos ejemplos en el Corán, uno citado con dos ejemplos en el Corán, que son Firaún y An-Numrud. Son Firaún y Nemrod, el rey Nemrod. Firaún es conocido porque en un momento dado dice, Anna rabbukumul a'la, yo soy vuestro Señor más elevado. O sea, ambos pretendieron ser Allah. Y cuando un ser humano pretende ser Allah, hay un aspecto en el que no está, y esto
hay que entenderlo, no está desencaminado. Pero claro, esa no es esa es la manera que Allah rechaza, que Allah no acepta. Y a esos Allah los envía al fuego, los castiga, lógicamente. Porque, por lo que he dicho antes, el hadith, aquel que me disputa mi soberbia y mi poder, o como quiera que diga el hadith, yo lo arrojo al fuego. Entonces, Firaún en un momento dado declara ante Musa, Harún y su gente, Ana rabbukum al-a'la, yo soy vuestro Señor Supremo. Y Nimrud, en su historia con Ibrahim a.s., cuando Ibrahim a.s. rompe los ídolos, Nimrud lo puso en prisión durante un tiempo, durante unos días. Y luego lo sacó, todo esto antes de que lo arrojara al fuego, con una catapulta. Lo sacó de la reclusión y le dijo, ¿quién es tu Señor? Ese Señor del que hablas y que te ha hecho romper los ídolos. Entonces Ibrahim le dice, mi Señor es el que da la vida y da la muerte. Y Nimrud mandó traer a 2 prisioneros, mató a uno y dejó con vida al otro. Y dijo, yo doy la vida y doy la muerte. Porque tenía la misma pretensión que Firaún. Yo doy la vida y doy la muerte. Mató a uno y dejó a otro con vida. Entonces Ibrahim, viendo que no había entendido, le dijo algo todavía más claro para que lo entendiera. Dijo, mi Señor trae el sol desde Oriente, tráelo tú desde Occidente. Mi Señor hace que amanezca, trae el sol desde el Oriente, haz tú que tráelo tú desde Occidente. Y Allah dice en el Corán, Fabuhita ladhi kafar. Y el que se había negado a creer se quedó sin palabras, se quedó perplejo, no pudo contestar. No pudo contestar porque no podía hacer nada parecido a eso. Eso vale para todos aquellos que en esta época, y no voy a ser más explícito, que piensan que tienen poder porque disponen de armas de absoluta destrucción con una tecnología cada vez más avanzada para destruir y para masacrar y para matar. Y no tenemos que olvidar algo que nos afecta a nosotros como musulmanes y que en una ocasión dijo alguien de conocimiento. Para los musulmanes, si nos acogemos a la sunna, el uso del fuego como arma en la guerra es haram, no está permitido. Sallallahu alaihi wasallam quiso utilizarlo en una ocasión que no voy a mencionar y cuando se dio cuenta dice, no, solo Allah castiga con el fuego. Y mandó otra cosa. De manera que, y ha habido gente, yo escuché o leí, ya no recuerdo bien, a alguien de conocimiento, puede que fuera el propio Sheikh Abdul Qadir, radiallahu anhu, que dijo que en un futuro, que solo Allah sabe, antes del final de los tiempos, el yihad volvería a ser con caballos y espadas, arcos y lanzas, etc. Allah sabe. Es algo que yo escuché o leí, pero tiene sentido en el sentido de comprender que las armas de fuego deberían estar consideradas por nuestro fiqh como haram. Entonces, claro, ¿de dónde viene esta posición de Firaún y de Nimrud? Viene de que Allah dice en el Corán, فَإِذَا سَوَيْتُهُ, hablando del ser humano, cuando Allah le dice a los ángeles que va a crear del barro un ser humano, dice, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Y cuando lo haya conformado, le haya dado una forma completa y haya insuflado en él min ruhi, de mi espíritu, y sobre el carácter de esa min, los gramáticos no se ponen de acuerdo. Pero
Y es muy difícil de traducir, pero lo que Allah dice, y cuando lo haya formado y haya insuflado en él min ruhi, algo procedente de mi ruh, de mi espíritu, dice Allah, faqa'u lahu sajidin, caed postrados ante él, le dice Allah a los ángeles. Y también dice otra ley, qul ar-ruhu min amri rabbi. Cuando le preguntan, dice la aleya, antes dice, te preguntan acerca del Ruj, y dice, el Ruj procede de la orden de mi Señor, es decir, es uno de los secretos de mi Señor. Entonces, ese secreto está en cada uno de nosotros. Pero el único acceso a ese secreto es a través de la servidumbre, a través de reconocer cuáles son nuestros atributos y cuáles son los atributos de Allah. Y que cuando nosotros nos adherimos a los atributos de Allah, Allah nos presta sus atributos. Y entonces somos ricos, tenemos conocimiento, tenemos poder, etc. Pero desde la servidumbre. Quedan dos aspectos, y espero no extenderme demasiado, inshallah, que tienen que ver con el trato de los demás, es decir, de las criaturas hacia el mensajero de Allah, y el trato del mensajero de Allah hacia las criaturas, que es casi el más interesante. El trato de las criaturas hacia el mensajero de Allah era pues que unos lo odiaban y otros lo amaban. Unos lo odiaban tanto que lo hubieran matado si hubieran podido. Pero algunos de esos que lo odiaban tanto pasaron a amarlo tanto o más como lo odiaban antes, por lo que él producía en ellos. Pero nuestra relación con los demás debemos asumir eso, debemos acostumbrarnos a que necesariamente tendremos enemigos y necesariamente tendremos amigos. Recuerdo que una vez le oí a Sheikh Abdel Qadir, rahimahullah, radiyallahu anhu, dice, si todo el mundo habla mal de ti, es un problema, porque seguramente será verdad. Dijo, si todo el mundo habla bien de ti, también es un problema, porque es raro. Dijo, lo normal es que unos hablen bien de ti y otros hablen mal de ti. Eso es lo normal. Y eso le pasó a Sallallahu Alaihi Wasallam. Los que lo amaban por encima de todo. Por encima de sus personas, de sus bienes, de sus familias. Por encima de todo. Los que lo odiaban a muerte. De hecho, intentaron matarlo en más de una ocasión. Iban a por él, directamente. Y eso tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. En nuestro trato con la gente a todos los niveles. Y procurar ser, y ahora viene la segunda parte, tener la capacidad de hacer que aquellos que nos odian pasen a amarnos. Porque lo segundo es la relación de Sallallahu Alaihi Wasallam con los demás, con la creación. Y ahí, porque ahí aparecen varias leyes, pero voy a citar dos. Una en la que Allah dice, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Dice, quizás te estés matando a ti mismo porque no son creyentes. Y luego está la famosa ley en la que dice Allah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. توكلت وهو رب العرش العظيم. Dice, en verdad que os ha venido un mensajero que es uno de vosotros, que procede de vosotros mismos. Azizum alayhi ma'anitum. Le duele que estéis en dificultad, que lo paséis mal. Le duele lo que os duele. Harisum alaykum. Está empeñado en vosotros, está empeñado en guiaros. Bil mu'minina, con los creyentes, es Raufun Rahim, es clemente, con esa, y Ar-Rafa es la versión dulce de la Rahma, de la voluntad de bien, es misericordioso,
y Rahim, compasivo. Entonces, aquellos que seguimos al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y eso nos afecta a todos los niveles, tanto la gente que dedica su vida a llamar a los demás a la adoración de Allah, como es el caso de los shuyukh, como cualquier creyente que necesariamente le habla a la gente del Islam y llama a los demás a la adoración de Allah. Tenemos que estar en la estación del mensajero. Que nos duela lo que le duele a la gente. Que nos duela lo que le duele a la gente. En especial a los musulmanes. Aziz ma'alayhi ma'anitum. Es fuerte para él que haya algo que os haga estar en dificultad o que os duela. Harisum está empeñado en guiaros. Y eso es nuestro ejemplo en cuanto a nuestro trato con los demás. Y lo voy a dejar aquí para que no se haga demasiado largo y podamos aprovechar de lo que ha sido. Le pido a Allah bendiciones y que derrame su misericordia sobre nuestros hermanos en Palestina. Le pido a Allah que nos haga aprender de su ejemplo, porque el otro día me llegaron unas imágenes de un cirujano que había perdido a sus 2 hijos pequeños, masacrados en un bombardeo, y los habían enterrado y ni siquiera tenía tiempo para llorar a sus hijos, porque estaba operando a otros, salvando otras vidas, sin medios, sin luz, sin agua, sin nada. Y me recordó el famoso hadith, la estación de la preferencia de los sahaba, cuando después de una batalla había algunos heridos ya de muerte y llegó el aguador para darles agua porque en esas circunstancias estaban muertos de sed. Y cuando llega al primero le dice, no, dale a aquel que está allí que está peor que yo. Y fue pasando de uno en otro y cuando llegó al primero ya había muerto. Eso es un ejemplo. La gente que está en Gaza son un ejemplo para nosotros, al menos algunos de ellos. Y le pedimos a Allah que nos beneficie de esas lecciones. Y termino con el salatu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Y quiero añadir, porque a la hora de hacer duas, hay algo que asegura, inshallah, que nuestro dua sea respondido. Y es que antes del dua hagamos as-salatu ala nabi y después del dua también. Y porque alguien dijo que Allah, as-salatu ala nabi, siempre lo tiene en cuenta, siempre le hace caso. Y no podría dejar de conceder algo que está entre 2 salatu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.